Buenos días, Ale. ¿Cómo estás, maestro? Bien, aquí dispuesto a a un nuevo interrogatorio de tu parte. Siempre encantada. Muy bien, quisiera También. empezar con una pregunta. ¿Qué características hay en cada rol, como maestro, como estudiante, como intérprete? ¿Y cómo balanceas eso en la vida? Viendo la pregunta. Primero vamos a dividir las cosas. Ok. Vamos a dividir las cosas de la siguiente manera. Vamos a ver primero la parte de intérprete. Cuando yo terminé mis estudios en la desaparecida Unión Soviética, Ujú. específicamente en Ucrania, en la ciudad de Odessa, yo regresé a Cuba e inmediatamente ya estaba designado para ir a tocar a la Orquesta Sinfónica Nacional. Mm. La Orquesta Sinfónica, como toda institución musical, requiere de mucho estudio, requiere de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucha disciplina, porque la orquesta, por lo menos la orquesta cubana, trabajaba de martes a domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 12 y en la tarde a las 5 de la tarde era el concierto. Entonces eso era toda la semana. Quiere decir que todas las semanas yo tenía que estar estudiando programas nuevos porque solo tenía 6 o 7 días para aprender las cosas del concierto. Entonces, aparte de la orquesta sinfónica, yo trabajaba también en la orquesta de cámara, que era dirigida por el mismo director de la orquesta sinfónica, y trabajaba en el conjunto instrumental Nuestro Tiempo, que nos dedicábamos a lo que era la música contemporánea. A mí me tocó la época de los años 80, 90 de la música contemporánea fuerte, esa que había que tocar con el arco, en vez por la cerda, había que tocarla por la parte de la madera, hacer ruidos, mira, miles de cosas que había que hacer aparte de tocar, y tocar detrás del puente, en fin. Pero todo eso había que estudiarlo, todo eso había que estudiarlo. También hacía grabaciones. En las noches, por ejemplo, íbamos a grabar música de películas, música comerciales, íbamos a grabar documentales, la música de documentales, porque Cuba tiene el ICAI, que es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Oh. Tiene un estudio inmensamente grande y tiene su director musical y sus compositores, ¿no? Wow. Entonces, un grupo élite, digamos, de la orquesta, éramos los que íbamos a grabar esa música. Y eso no requería estudio porque en realidad no sabíamos qué nos íbamos a encontrar cuando llegáramos al estudio. No era como los programas de la orquesta sinfónica que te decían, bueno, el programa de la siguiente semana es la Sinfonía de Beethoven, número 4, el concierto de Bach para violín y orquesta y una obertura de Mozart, por ejemplo. Ya tú sabías el programa, pero cuando vas a grabar no sabes qué cosa es lo que hay. Y eso es buenísimo porque te desarrolla algo que se llama lectura a primera vista. También tuve que trabajar en un restaurante, Oh, pero no como mesero, como músico, claro. porque necesitaba comprarme un violín mejor y la única manera de poderme comprar un violín mejor era trabajando un poco más. Mm. Pero todo eso era lo que era la parte de intérprete. En un momento determinado me di cuenta que técnicamente la orquesta me estaba haciendo daño, porque yo empecé en la orquesta por el quinto atril y unos años después estaba ya en el segundo atril. Wow. Entonces, los que están delante del director, cerca del director de la orquesta, tienen que esforzarse más, son los que tienen que jalar la fila, como que Guiar. guiar la fila.
Entonces había que tocar un poco más, con más sonido, eh, con más dinámica, con más carácter, con más temperamento. ¿Y qué pasa? Eh, Eso poco a poco te iba dañando el sonido, eso poco a poco me iba dañando la afinación y otras cosas que técnicas del violín por tal de ser parte de la guía de la fila de los primeros violines. Entonces constituí lo que se llamó el dúo Primavera, que estaba compuesto por dos personas más, el violinista Oscar Carrera y la pianista Marina Ferreira. Entonces ahí ya me sentí un poco más cómodo porque me obligaba, como estaba tocando solo prácticamente con otro violinista, tenía que hacer buenos cambios de posiciones, tenía que tocar con un mejor sonido, tenía que dedicarle tiempo a la afinación. Entonces, para no dañar, no sentir tanto el daño que me hacía la orquesta, pues creé ese dúo donde ya tenía que tocar mucho más fino, más educado, más bonito, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, tenía las escuelas de música, ¿Dónde eras maestro? donde yo era maestro y enseñaba. Trabajaba en 3 escuelas de música al mismo tiempo. Iba a una escuela de 2 de la tarde a 5:30, los lunes y jueves. A la otra iba en el mismo horario de 2 de la tarde a 5:30, eh, los martes y viernes, y en la otra el mismo horario de miércoles a sábado. Entonces, como verás, todos los días La todos agenda los estaba días llena. la orquesta me ocupaba tiempo, la enseñanza me ocupaba tiempo. El día de descanso era el lunes de la orquesta, era el lunes, pero el lunes yo iba a una escuela, a la que iba los lunes y jueves. Entonces yo tenía que trabajar en la escuela y enseñar bien a los muchachos, a pesar de que estuviera cansado, de que estuviera con Y sueño, además preparar las clases. y preparar las clases de los chicos, eh, mm, eh, ser tolerante en algunos casos con chicos que no querían estudiar o que simplemente no estaban bien preparados en las clases. Y al principio me ponía con mucha cólera, al principio me daba mucha cólera, a veces hasta gritaba en la clase, pero todo era porque el tiempo no se puede perder, y cuando uno es niño y está aprendiendo algo no se puede perder tiempo de ninguna manera, porque eso atrasaría los estudios. Entonces, pero poco a poco, y me costó bastante trabajo, me fui tranquilizando, fui siendo más tolerante, siendo más tranquilo en las A clases. dominar el grupo de clase. Claro, porque si bien no eran clases grupales, porque eran clases individuales, pero tenía un grupo y Claro. entre ese grupo estaba mi hijo también en la escuela inicial, y a él le daba clase con su uniforme, su registro para ponerle la asistencia y su horario, todo como un alumno más. Entonces el cambio de ser intérprete a ser profesor, intérprete por las mañanas y profesor por la tarde, me exigía un control. Ese control era la disciplina. Ese control era la disciplina que había que tener para cumplir en la orquesta, para cumplir con la parte de intérprete y para cumplir la otra parte, que era la parte de profesor. ¿Y por qué enseñaba? ¿Y por qué enseñaba tanto? Porque me gusta enseñar, Vocación. porque tengo la vocación de enseñar. Y en otras, creo que en alguna otra entrevista y en el libro,
y lo vuelvo a repetir ahora, el instrumentista debe enseñar, porque a mí me enseñaron y debemos devolver eso de alguna manera, porque hay gente que quiere aprender, ¿no? Y siempre aconsejo y no me canso de aconsejar que aquellos que no tengan la vocación para enseñar, que no enseñen, porque si van por dinero, no tienen nada que enseñar, no tienen que enseñar, porque van por amor al dinero, no van por amor al trabajo, no van por amor a la enseñanza, no van por amor a ese niño o a ese joven que quiere estudiar. Entonces yo simplemente recomiendo, si no tienes vocación, mejor no enseñes. Entonces hay dos palabras clave en esto, porque a lo mejor te preguntarás, bueno, sí, pero ¿cómo hacías? Claro, porque ser disciplinado es algo que todos saben que tienen que hacerlo, pero no lo hacen, ¿no? Es un Claro, poco contradictorio. Muchas personas luchan por claro, conseguir esa disciplina. pero a mí, para mí habían dos cosas fundamentales y ese ha sido en parte mi éxito en poder cumplir todo, con todo. Disciplina y organización. La organización es el hecho de controlar los tiempos. Estrictamente yo llevaba una agenda donde escribía los días que trabajaba, Asignar, ¿no? a qué hora comenzaba, a qué hora terminaba para poder hacer todo y hacerlo bien. No podía permitirme trabajar mal, porque tantos trabajos tienes que ser muy consciente en que tienes que trabajar bien aquí y tienes que trabajar bien en el otro lugar, porque no puedes achacar, no puedes llegar a una clase de violín molesto, porque a lo mejor discutiste con el director o discutiste con un músico por la mañana y llegas al colegio con mal carácter. No, es cuando llegas a la escuela de música tienes que ponerte el traje de maestro, el uniforme de maestro. Y cuando estás en la orquesta tienes que ponerte el uniforme de la orquesta. Es otra cosa. Es un uniforme, eh, como diríamos, invisible, ¿no? Pero por decir de alguna frase, de alguna manera interesante. Es como adquirir una actitud. Claro, claro, totalmente otra actitud. Dejar los problemas, entras en un salón de clase, tienes que dejar los problemas que traigas afuera. Y Entras en el ensayo de la orquesta, tienes que dejar los problemas afuera y dedicarte a lo que vas a hacer. claro, pero al menos en mi experiencia yo he sido profesora por un poco de tiempo y al inicio ha sido muy complicado. A mí me fue muy complicado aprender a manejar el grupo, a gestionar mis emociones en sí, para no, eh, para que eso no afecte a los niños, ¿no? Claro, Y es muy duro. Ser maestro es requiere de mucho esfuerzo mental, no solo sí, físico. sí. Y tú me hablas de que tú tenías que tener mucho control del grupo. También. Yo tenía que cambiarme de traje o de ropa o de un uniforme cada vez que venía un alumno diferente, porque las clases de violín son individuales. Entonces puede que yo esté trabajando con un alumno que está dando una buena clase, una magnífica clase, y estoy contento. Llega el siguiente alumno y también trabaja bien, vino estudiado, yo estoy contento. Llega el tercer alumno y ese alumno no estudió. Y no estudió porque no quiso. Y entonces me pongo a pensar y le digo, ¿por qué no estudias con el talento que tienes? Has perdido toda una semana por no estudiar, podías haberme dado una buena clase. Y ahí un poco que me molestaba, ¿no? Claro. Entonces, cuando venía el siguiente, esa molestia que tenía con ese alumno, tenía que cambiarla, porque el siguiente alumno a lo mejor venía bien, bien preparado y yo molesto por cualquier cosita que pudiera equivocarse, ya me iba a molestar. Pero eso lo fui superando y eso puede que le pase a mucha gente,
puede que no le pase a todos, Mm. pero a mí como tanto me interesa la enseñanza y tanto me interesa que los chicos progresen y avancen, esas cosas me molestaban, porque Claro. no se puede perder el tiempo, los niños no pueden perder el tiempo. Y lo que sí, y recordando de los niños genios, mis niños jugaban con sus carritos y tenían su vida infantil, porque no estaban, tampoco los presionaba tanto que tuvieran que estudiar X cantidad de horas al día. No, yo le decía a mis alumnos, si tú estudias y aprendes lo que has estudiado ese día, puedes dejar de estudiar y pasar a otra cosa. Si no, tienes que esforzarte un poquito más y estudiar un poquito más para resolver un problema. Pero no es que tengas que estudiar 5 horas al día. No es que tengas que estudiar 4 horas al día. Porque a lo mejor en 3 horas resuelves el problema. Entonces es calidad, no cantidad de práctica. Calidad, no cantidad. Ajá. Y yo acostumbro a mis alumnos a decirles la manera de cómo deben estudiar, cómo deben practicar en la casa para que las cosas les salgan mejor. Eso es importantísimo. Que el alumno se vaya con un resumen de lo que pasó en la clase, de lo que yo hablé, de cómo debe estudiar, cómo debe resolver los problemas. Y si me hace caso, perfecto. Hay otros que a veces quieren buscar sus maneras. También es importante porque a lo mejor la manera que ellos encuentran es mejor la solución que yo le doy. O diferente y pueden aprender otras cosas. Claro, y el objetivo es que vayan aprendiendo, que cada clase sea una motivación para asistir a la siguiente clase. Ah, ya veo. Entonces, el rol del maestro, tú has hecho los tres, ¿no? Ser maestro, ser intérprete y ser parte de una agrupación. Siempre con disciplina y organización. El maestro disciplinado y organizado lo puede hacer todo. Gracias, Ale. No, gracias a ti.